Recording in progress. Buenas noches. Aló. Buenas Buenas noches, profesora. noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hoy la verdad que he tenido problemas para... Bueno, he podido entrar al aula, pero no he podido marcar mi asistencia. Siempre creo que hay esos problemas, ¿verdad? Por el momento sí se han presentado algunos problemas en la plataforma. A ver, vamos a poner un poquito más volumen para escucharlos bien. Ya, ahora sí, creo que ya mejoró incluso mi cámara. A ver, veámonos. Sí, ya está mejor mi cámara. Ya como le dije, ya arreglé mi cámara. Ujú. Bien, ya. ¿Les parece si esperamos un minuto para empezar? Correcto, profesora. ¿Ya? Ustedes son 25, creo, ¿no? Hemos estado asistiendo hasta el momento 21 o 22 nada más. Entonces, prácticamente ya podemos entonces empezar. Hay 18 alumnos. Ya, así que empezando. 17. Entonces vamos a compartir pantalla. Sí, ¿qué tal? Ya ves.
tipos de riesgos empresariales Mm. Profesora, Hola chicos, disculpen, lo que pasa es que no puedo marcar mi asistencia y entonces si no marco mi asistencia me van a considerar tardanza y estoy batallando, pero bueno, ya regresemos nosotros a nuestra clase, vamos a ver qué podemos. profesora, ¿puedo solucionar su problema? No, pero bueno, sigamos con la clase mejor, ¿ya? Voy a reportarlo. Ya le, ya lo he pasado. Yo también lo he reportado y no solamente, no soy la única. Acá también hay otros profesores que están en el mismo, en el mismo reporte. Dice, no puedo ingresar, el profesor René, la profesora Teresa.
Así que bueno, ni modo. Ya sigamos entonces. Bueno, chicos, si ustedes han revisado el sílabus, se supone que ahora nos toca este curso. Vamos a comenzar con este ya. Vamos a repasar porque hoy día nos toca hacer un taller. Pero esta vez he encontrado la manera ya de repartirlos por aula para hacer algo más práctico, casi un ensayo, se va a completar, ¿no? El ensayo que hicimos el día lunes. Ahora, en cuestiones de las calificaciones, no se preocupen. Todo el que presentó su trabajo, al menos 15 tiene la nota. Con esto lo vamos a complementar. Y como ya hemos más o menos tenido una idea de lo que es, ¿no? El riesgo, entonces ahora vamos a hablar de tipo de riesgo. Recuerden que el tema de riesgo es pues un tema, más que todo, general, ¿no? Hablamos en riesgo en todos los sentidos. Entonces, vamos a hablar acá, por ejemplo, tipos de riesgo empresariales y gestión de riesgo. Entonces, acá tenemos los conceptos, acá, ¿no? Bueno, ya habíamos hecho el enfoque, ya habíamos tenido en cuenta o habíamos definido un concepto de riesgo, ¿no? Este es otro concepto, ¿no? Enfoque sistemático para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, ¿no? Y ustedes saben que siempre estamos en un constante estado de riesgo. Siempre hay un riesgo, incluso los riesgos cambian, ¿no? Paran cambiando de acuerdo a las circunstancias, al entorno. Hay unos factores que hacen que el riesgo cambie. Incluso podemos, también más adelante también va a ser más teórico en el sentido de que cuando nosotros hablamos de riesgo también, si bien es cierto, se puede minimizar, se puede anular el riesgo, pero siempre va a haber un riesgo residual, o sea, del todo no se puede anular. Entonces tenemos relativo a una amenaza a través de actividades que incluyen, ¿no? La identificación que hicimos la vez pasada, que más o menos ya tenemos bastante la noción clara, análisis, ¿no? Una vez que identificamos, hacemos un proceso de análisis y evaluación del riesgo, ¿no? Seguida de la implementación de estrategias para tratarlo, para reducirlo, para minimizarlo, ¿no? Entonces, esto ya tenemos en cuenta. Pues tenemos los tipos de riesgo empresariales, ¿no? O los tipos de riesgos. Tenemos riesgos operativos, riesgos legales, riesgos financieros y riesgos de mercado. Ahora bien, ¿cómo lo enfocamos en lo que nosotros hacemos el día a día? Los riesgos operativos, ¿no? Que están orientados a la falla en procesos internos, errores humanos, ¿no? En este caso, por ejemplo, riesgo operativo, nosotros consideraríamos que vendría a ser la aplicación del proceso, ¿no? De cualquiera de los procesos que nos puede conllevar a tener un riesgo, como por ejemplo cuando comenzamos a poner la estantería, no hemos tomado todas las precauciones del caso y la estantería puede ceder por el peso. Entonces, porque nosotros no evaluamos todas las circunstancias que deberíamos tener en cuenta. Porque como ya comentamos en otras oportunidades también, el hecho de que nosotros necesitamos una estantería, tenemos que considerar, ¿no? La cantidad, primero, en qué espacio lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, y tenemos que considerar, según la norma, ¿no? Los espacios de alto, de bajo, el ras del suelo, cuánto debe ser, los espacios de tránsito, ¿no? Y además también tenemos que considerar cuánto vamos a colocar de peso en cada balda, ¿no? Y a la suma de peso de todas las baldas, por lo tanto, una estantería completa, cuánto de peso debe resistir, para no tener ese problema de que se nos pueda venir encima la estantería cuando nosotros comenzamos a poner nuestras cajas. Y también debemos tener en cuenta todos los factores en consideración, como por ejemplo, el armar una estantería se tiene que estar debidamente ajustados los pernos. Hay otros pernos que ahorita esquineros, los esquineros que también refuerzan, y a la vez que la estantería debe estar contraplacada de tal manera que en el supuesto caso que puede ser un temblor o en el supuesto caso que el peso lo balancee, no se nos venga encima, ¿no? O sea, son cosas que nosotros logramos cuando identificamos, hacemos el análisis, ¿no? Y luego comenzamos a plantearnos, ¿no? Un plan de trabajo, ¿no? O actividades estratégicas para minimizar este riesgo, ¿no? Para no dejar el riesgo evidente. Porque si bien es cierto, siempre va a quedar el riesgo, porque recordemos, puede haber un temblor tan fuerte que por más la circunstancia que hayamos tenido en cuenta de que tenga los contraplacados, pero de todas maneras puede ceder, ¿no?
Entonces, pero no va a ceder, que no va a dar tiempo como para que se nos venga encima de manera inmediata, ¿no? Va a ceder, pero no a ese nivel de que si no estuviera contraplacado un pequeño sismo, se nos puede venir, ¿no? Y cualquier persona puede estar en los corredores consultando algo o transitando por allí y podemos tener eh, un problema muy grave. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. En este caso, la asistencia va a subir desde la coordinación, dice. Bueno, parece que ese no han podido, de la coordinación lo van a arreglar la asistencia. Bueno, ya. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestro. Entonces, esos tipos de cosas son operativas, ¿no? Todo lo que tenemos nosotros, y esto está asociada también, ¿no? Aparte al error humano. Los fallos de los procesos internos, ¿no? Y también está asociado a los errores humanos que las personas podemos cometer, ¿no? Después también están otros de los aspectos, están el aspecto legal, que en este caso el aspecto legal podría considerarse más que todo, ustedes saben que la vida de una persona pues no tiene precio. Entonces en un eventual riesgo que se le puede caer una estantería o le puede caer una caja demasiado pesada, podemos tener realmente problemas legales. Entonces, eso también está orientado a nuestro trabajo, ¿no? No escapa el hecho de que digamos, no, nosotros no, eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que debemos conocer la norma, pero no solamente la norma administrativa, sino también la norma legal, que significa incumplir alguna protección, ¿no? La protección contra los trabajadores o contra la persona. Así como también, por ejemplo, el riesgo legal en el caso, por ejemplo, tenemos archivos de escrituras públicas, ¿no? Ustedes saben que tenemos que tener identificar todos los posibles riesgos de acceso que puedan tener y ser mal usados esos documentos, ¿no? Que posteriormente tendríamos problemas legales, ¿no? Por sustracción de información, por mal uso de la información, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta este aspecto también. Ahora, los financieros que van en función a fluctuaciones en tasa de interés, dicen, no, bueno, esto es lo financiero más que todo vendría a ser en nuestro trabajo, lo podemos enfocar desde el punto de vista que podemos comprar, por ejemplo, cajas archiveras que no hemos considerado nosotros las características del cartón, no la hemos especificado y logística nos compra las cajas de cartón, un promedio de caja de cartón en corrugado, la última vez que yo hice una compra fue a 17 soles. 17 soles cada caja. ¿Ya? Entonces, si nosotros no especificamos, por ejemplo, tenemos nuestra estantería ya hecha, todo un depósito de 100 metros cuadrados lleno de estantería. Las estanterías tienen, por ejemplo, supongamos, ¿no? 35 centímetros de ancho cada uno, entonces por lo tanto, cada caja que ingresa tiene que ser menos de 35 centímetros. Pero si nosotros hemos pedido las cajas archiveras y no hemos considerado el hecho de que a dónde vamos a meter esas cajas y lo ponemos de 40 de alto. Entonces imagínense, pedimos 1000 cajas archiveras, no vamos a poder ponerlo en la estantería, entonces podemos ocasionar problemas económicos, ¿no? O financieros, porque va a ser un gasto, va a ser una pérdida, una mala, en el Estado más que todo se habla de mala inversión, ¿no? De malversación de fondos, ¿ya? Ustedes saben, la malversación de fondos desde el punto de vista de que el funcionario público debe administrar con mucho tino cómo gasta el dinero. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros también comprar materiales de protección, que puede ser mascarillas, pero pueden ser las mascarillas, recuerden que mascarilla hay entre calidad y calidad. Entonces, hay algunas mascarillas que de por sí, el simple hecho de ponernos nos da este dermatitis de contacto y muchas veces las personas no quieren ponérsela y no es para menos, porque ni bien te la pones, todo se te enrojece en la parte que se ve cubierta, ¿no? Eso se llama dermatitis de contacto. Entonces la mayoría no quiere y a veces se hace una compra enorme, o sea, cosas que no hemos considerado, aspectos que no hemos considerado, pero suponga, otro de los problemas que tenemos también con el Estado es que a veces se dice que logística siempre apunta a comprar lo más barato, porque dice que esa es la norma, ¿no? Siempre hay que comprar lo más barato, pero para eso cada uno de los futuros usuarios tiene que tener en consideración y poner en autos a logística, pero yo quiero con esas características. No le ponen nombre, pero tienen que tener esas características para que no tenga estas consecuencias negativas. Entonces son cosas que nosotros debemos tener en consideración, debemos identificar, debemos analizar
y es hacer un estudio ¿no? de mercado nosotros mismos y ver cuál es mejor. No mucho precio, pero un precio aceptable. Entonces, porque podemos pedir un lote de mascarillas y después resulta que tiene este problema y nadie lo va a querer usar, comenzando con nosotros mismos, que hemos solicitado. Entonces, y eso estamos haciendo un mal uso del dinero del Estado, ¿no? Entonces, esos tipos de cosas debemos tener en cuenta. Ahora, en cuestión del mercado, acá más que todo mercado, nosotros nos apuntamos a los usuarios, ¿no? Al público en general. Entonces, los usuarios generalmente vienen a buscar a pedir el servicio nuestro, que es brindar información. Entonces, si nosotros no tenemos debidamente organizada nuestra documentación, debidamente conservada, porque como le decía en la clase anterior, el hecho de conservar documentos va orientado a dos cosas, ¿no? Conservar la información y evitar su deterioro del soporte, porque a veces podemos tener nosotros el soporte, pero no hemos tomado las medidas necesarias para evitar que le dé, por ejemplo, el sol de frente sobre esa documentación. ¿Qué hace? Casi lo vuelve blanca las hojas, ¿no? Borra la información. Entonces, nosotros debemos buscar que garantizar la información contenida en los diversos soportes, ¿no? Para atender a nuestro público en general, a nuestros usuarios en general, tanto externos como internos, porque ellos muchas veces demandan la necesidad de esa información que tenemos nosotros custodiado o guardado en nuestros archivos. Son aspectos generales que debemos tener en cuenta. Cuando vamos a hacer nuestro taller, estos tips, ¿no? Tipo de riesgo empresarial también van a tener ustedes que considerarlo. Después tenemos, ¿no? Otro de los tipos de riesgos empresariales, bueno, estos sí tenemos nosotros que tener mucho en cuenta los tecnológicos, ¿no? Porque ahora estamos hablando de documentos digitales. O sea, hay necesidad de conocer más cosas de lo que antes conocíamos con respecto a un documento digital, ¿no? Sobre todo con lo que se vendría a ser la ciberseguridad, ¿no? Y los fallos en el sistema, como por ejemplo, los accesos deben estar debidamente establecidos, coordinados permanentemente con el área de informática, porque saben que este aspecto de lo que son riesgos tecnológicos, ¿no? Estamos nosotros más en contacto permanente con el área de informática, pero eso no nos inhibe a nosotros de tener nosotros siempre de estar dando las pautas y de estar siempre incidiendo en la necesidad de la atención y de garantizar los accesos, ¿no? Evitar, por ejemplo, tener backup de seguridad, pero nosotros tenemos siempre que estar también recordándoselo al área, porque eso no nos va a... no, digital, yo creo mis documentos digitales y eso es problema de informática. No, esto lo tenemos que ver nosotros, estar siempre pendientes de este aspecto. Y por lo tanto, eso también nos demanda, que nosotros comenzamos, asistamos, escuchemos, ¿no? Casos de ciberseguridad, claves, tip. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, yo siempre que van al banco, que trabajan con sus tarjetas, siempre está el banco también repartiéndonos, indicándonos, dándonos tip de que debemos tener en cuenta para evitar ser objeto de fraude, ¿no? Entonces, igual nosotros debemos también tener estas medidas, ¿no? Precaucionales, ¿no? Para no tener este problema. Siempre está recordándole al personal el buen uso de las claves, ¿no? No dar la clave, no dejar las claves, los accesos a los ahí, no puesta en la misma computadora o con POSIT, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cuando nosotros digitalizamos la información, debemos tener en cuenta también aspectos de a cómo lo vamos a guardar y también crear nuestro backup de seguridad. Y otra de las cosas también, cuando nosotros digitalizamos, también tenemos que siempre hacer nuestro control de calidad, que los documentos sean legibles, ¿no? Que se pueda leer, porque hay momentos en que uno pasa, pero ha habido errores y no se hace la lectura correcta, la, la digitalización correcta de la información, ¿no? Y otro de los riesgos también acá, si bien es cierto, dice dentro de los tipos de riesgo empresarial que hemos tomado, como referencia están los reputacionales, o sea, ¿no? La imagen de la empresa, pero no es el hecho de que nosotros como archivo también seamos una unidad o un equipo de trabajo, una unidad funcional que realmente sea eficiente, es una buena reputación también para nosotros como profesionales, ¿no? Que también de una otra manera, también el usuario que ve en nosotros y encuentra una información oportuna, una información clara, ¿no? Una atención
con mucha cortesía, entonces también de una otra manera también estamos reflejando, ¿no? Somos imagen de la oficina y trascendemos a través de los usuarios, tanto internos como externos. De ahí, por ejemplo, el trabajo en el archivo debemos hacerlo de manera de trabajo de equipo. No es el trabajo de ninguno de nosotros ni tampoco solo del jefe, porque los errores no se encaran, los errores hay que buscar que corregirlos, enseñar, ¿no? Y concientizar lo que esto puede implicar. Ah, que hay un chico, una que está, que lo quiera, ya ingresó. Entonces, los errores como profesionales se mejoran. Hay que buscar que evitarlos, hay que buscar que no repetirlos, ¿no? Y hacer las cosas de manera consciente. Después, continuamos con también, por ejemplo, eso también lo vamos a ver más adelante de una manera más detallada, ¿no? Las normas de gestión de riesgo. Las normas de gestión están las ISO, que yo sé que todos ustedes han escuchado, ¿no? Permanentemente estamos escuchando la ISO, ¿no? La 31000, la ISO y en sus variantes, ¿no? ISO 22301, que son ISOs. Vamos a tener unas clases más específicas sobre estos temas, pero ahora como estamos haciendo temas introductorios, vamos a ir ya de poco familiarizándonos con esos términos. Incluso esta ISO 31000, esta norma internacional, ¿no? Proporciona un marco para la gestión de riesgos, enfocándose en principios como la integración en todos los procesos organizacionales, la toma de decisiones informadas y la mejora continua, ¿no? Ayuda a las organizaciones a identificar, analizar y evaluar los riesgos de manera sistemática. Porque una de las cuestiones que nunca debemos nosotros olvidarnos es que el riesgo es permanente. El riesgo es por el mismo hecho de existir, de formarse un entorno, una actividad, esta siempre está expuesta a riesgo, ¿no? A riesgo de dejar de funcionar, en otros casos de no poder completarse lo que teníamos como meta. Siempre, ¿por qué? Porque hay riesgos externos, riesgos internos que eh, van a poner en peligro que esto se pueda realizar. Incluso, por ejemplo, yo escuchaba un podcast donde decía, ¿no? El hecho de que el mismo hecho de existir, o sea, de que nacemos ya tenemos el riesgo de morir, ¿ya no? Podemos tomar una serie de precauciones, pero no vamos a evitar, a lo largo no vamos a evitar morirnos, ¿no? Porque ustedes saben que es un ciclo, es una etapa, la vida es así, ¿no? Forma parte de, pero por eso tampoco nos vamos a ir descarrilando, nos va a decir, ah, no importa, sí, igual me voy a morir, me cruzo, viene el tranvía o viene el tren y lo cruzo, ¿no? Entonces son actividades que vamos a tomar en cuenta una serie de factores, cuidar nuestra salud, ¿no? Tener una vida moderada, una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para minimizar este riesgo, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, lo mismo nosotros apuntamos con la aplicación de los procesos en el desarrollo normal del, de nuestra administración de archivos, ¿no? Por lo tanto, que se les haga familiares el término ISO 31000, ¿no? Norma es una norma internacional que se aplica en todas las instituciones, tanto del Estado como también en el sector privado, porque este es prácticamente una norma marco, ¿no? Cada institución lo va adecuando a sus propias necesidades y sobre todo a su cultura organizacional, ¿no? Y a sus procesos. Como yo le decía la vez pasada, cada institución tiene una cultura organizacional, incluso entre cada oficina y niveles que hay dentro de la estructura orgánica, también cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Como por ejemplo, ustedes saben que se ha hecho una familiaridad el hecho de todavía no reconocer la labor de archivo, ¿no? Del gestor de documentos como una labor importante dentro de la institución. La importancia solamente la aprecian la mayoría cuando necesitan de esta actividad, ¿no? Hacer uso, tienen un problema de gestión documental, ahí sí se acuerdan de archivos o de lo contrario dicen, no, el archivo lo mandamos, sí, lo han mandado, pero lo han mandado en cajas, sin ningún inventario, entonces de nada, como si no lo hubieran mandado. Entonces tenemos que tener en cuenta, y acá también está, si ustedes ven, pueden leer, ¿no? Donde la norma dice, ¿no? Ayuda a las organizaciones a identificar. Ese es el concepto de riesgo, ¿no? La institución, o el instituto o la empresa, ¿qué hace, no? Identifica, analiza y evalúa los riesgos
¿no? De manera sistemática, todos los posibles riesgos que se puedan presentar para para plantear acciones estratégicas para minimizarlo, para minimizarlo. Por eso, siempre nosotros cuando hablamos de manejar el riesgo, siempre tenemos que tener planes de trabajo, ¿no? Desarrollar estrategias de trabajo para minimizarlo. Después también tenemos la norma COSO-R en inglés. Este marco de gestión de riesgo empresariales se centra en integrar la gestión de riesgo en la gobernanza, estrategia y desempeño de una organización. En este caso, por ejemplo, está directamente dirigido a la alta dirección, ¿no? Eso más que está dirigido a la alta dirección, porque ¿no? ¿Quiénes pueden tomar decisiones, plantear, ¿no? Plantear toda una política de liderazgo, pues, la alta gobernanza, ¿no? La alta dirección, ¿no? Donde se va a plantear estrategia y desempeños en una organización. Este es un nivel más macro, pero dentro de la cabeza. Incluye 5 componentes clave, ¿no? La gobernanza y la cultura, lógico. La alta dirección va buscando que establecer culturas. Después también planteamos estrategia y establecimiento de objetivos, desempeño, revisión y comunicación e informe, ¿no? Esto está más que todo planteado desde un punto de vista de liderazgo, ¿no? Esto también que nos ayuda, ¿no? A la aplicación, ¿no? Ayuda a las organizaciones a identificar, evaluar y responder a riesgos de manera que se alinee con sus objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, mientras que nosotros vemos la norma 31.000 es más genérica, ¿no? De una manera más inmediata, voy evaluando todos mis posibles y voy identificando en la institución o en la organización, ¿no? Los riesgos, lo analizo y lo evalúo, ¿no? De manera sistemática, cómo se puede hacer, para poder nosotros plantear puntos para poder afrontarlos. Después también tengo la ISO 22301. Esta norma también se enfoca en la gestión de la continuidad del negocio. Proporciona un marco para identificar y evitar riesgos que podrían interrumpir las operaciones de una organización, ¿no? Acá como por ejemplo, cómo en nuestra institución de archivo podría haber riesgos que nosotros no podamos atender y brindar el servicio de la información. O sea que detendría nuestro principal motivo de ser, ¿no? Que es el servicio. Por ejemplo, todo el almacén se nos inunda. Entonces, si se nos inunda el almacén, no vamos, ¿no? Y no lo tenemos digitalizados, ¿no? Definitivamente vamos a tener que clausurar el servicio, ¿no? Como por ejemplo, cuando también hacemos un traslado, un momentito, un momentito. Como por ejemplo cuando también hacemos un traslado de local, ¿no? Entonces también a veces nos demanda a tener que dejar de brindar el servicio. Entonces nosotros debemos tomar acciones de tal manera, en el caso de que nosotros tengamos que trasladarnos, bueno, hay que organizarlo de otra manera que sea en el menor tiempo posible, pero sí, bueno, los factores no permiten establecer un poco tiempo y vamos a tener que suspender un servicio una semana, vamos a tener que hacerlo más, entonces buscar que plantear, ¿no? De manera gradual, y como ya tenemos identificado también a veces qué servicios nos solicitan más, ¿no? Puede ser el servicio que se traslade al final, ¿no? Porque recordemos que todo traslado implica toda una logística que va incluido no solamente el traslado de los depósitos, sino que también instalaciones de los equipos, instalaciones de las computadoras, el cableado, el internet, toda una serie de cosas. Entonces, ¿no? Podría ser también, para nosotros no interrumpir el servicio, podríamos plantear, ¿no? Que lo vayamos primero fondos, ¿no? De la parte del almacén, documentos donde organizaciones de los depósitos donde poca afluencia de público tiene, casi nadie lo consulta, ¿no? Ir graduando e ir por pocos, adecuándonos en el nuevo local, adecuando toda la logística que necesitamos afrontar, porque muchas veces cuando estamos ahí es donde realmente vemos, ¿no? Las necesidades y las carencias. Entonces, esto, por ejemplo, esta norma ISO, ¿no? Va de un punto de vista macro para una institución,
¿no? Que apunta, sobre todo, generalmente industria, ¿no? Que se enfoca en la continuidad del negocio, ¿no? O del servicio, proporcionando un marco permanente para identificar y evaluar los riesgos que podrían interrumpir las operaciones en una organización. Ustedes saben, la producción pues, de un laboratorio, la producción de una empresa, de una industria, de un día, la pérdida que puede sufrir. Entonces, este tipo esta norma apunta a minimizar, ¿no? A que evitar que esto pueda suceder. ¿No? Y la aplicación busca asegurar que las organizaciones puedan continuar operando en situación de crisis, como desastres naturales o ciberataques. Entonces, por ejemplo, la vez pasada creo que Interbank sufrió un ciberataque y todo un día no atendió. Fue una crisis, más que crisis, ¿no? Realmente colapsó. Por eso es que nosotros decimos, no, ay, no, la plataforma se cayó, colapsó, porque efectivamente no funciona, ¿no? Y no funciona a horas, no solamente porque podemos decir una crisis, bueno, ¿no? Se interrumpió una hora, se interrumpió 2 horas, pero a veces nos ha tocado, pues, ¿no? Más de 24 horas o las 24 horas las 24 horas simplemente dejó de funcionar. Entonces ahí ya estamos hablando de colapso, ¿no? Entonces, porque no se tomaron todas las previsiones, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Porque si bien es cierto, pueden afrontar, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, porque se supone que el gestor de riesgo tiene que ponerse en todos los escenarios, porque como le decíamos, y debemos tener claros que el riesgo se puede minimizar, pero no se puede evitar en su totalidad. Se no puede decir, no, ya yo puede tomar las precauciones para minimizarlo, pero no para impedir que suceda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un banco, ¿no? O de una institución de nuestro soporte digital, ¿no? Informático, puede minimizar trámite documentario, por ejemplo, ¿no? Se nos puede caer, pero bueno, nos podemos, ¿no? En el caso que se nos cayera, y entonces tiene que haber alarmas, tiene que haber actividades inmediatas de respuesta que sea 1 hora, que sea 2 horas como máximo, ¿no? Igual pasa con el hecho de los bancos, ¿no? Donde el gestor de riesgo, el especialista en gestión de riesgo debe ponerse en todas estas situaciones, ¿no? En un eventual sismo, mira, estas serían las acciones, ¿no? En un eventual ataque un ciberataque, estas serían las situaciones. Podemos soportar una caída de 1 hora. Entonces debemos tener todas las herramientas para poder, ¿no? Los especialistas para poder levantar ¿no? Y bloquear ese ataque. Por ejemplo, la vez pasada también decía, ¿no? Siempre nosotros cuando vamos a la calle también, siempre ahora con la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces siempre cuando salimos a la calle estamos expuestos a un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la amenaza? Que nos pueden asaltar. Más que nos atropellan un carro, es que nos pueden asaltar. Entonces, de una u otra manera, ya también vamos concientizando este riesgo, esta amenaza. Entonces, vamos aceptando un nivel de riesgo que podríamos aceptar. Entonces, me voy yo a la calle. Bueno, en el caso que me asalten, llevo 100 soles y llevo 50 soles. No me voy a llevar mis soles, ¿no? Mis soles hago la transferencia si necesitara comprar algo. Entonces, son riesgos que estamos dispuestos a afrontar. Concientizamos, ¿no? Esa cantidad que podemos perderlo sin mucha pena, como quien dice, ¿no? Y así como, por ejemplo, ¿no? Ahora ustedes han visto, casi la mayoría de nosotros, todo el mundo utiliza celular y muchas veces no tenemos en cuenta la amenaza y el riesgo permanente que somos, ¿no? Que está presente el derecho de ser objetos de la sustracción, te lo ranchan, ¿no? Entonces, muchas veces debemos nosotros buscar, ¿qué hacemos, no? Ah, no, bueno, bueno, yo de todas maneras tengo que sacar el celular en cualquier sitio. ¿Cuál puede ser tu actitud para minimizar ese riesgo? Bueno, me compro un celular bueno, pero no que me cueste más de 1.500, 3.000 soles, 4.000 soles, ¿no? Porque si yo me voy a comprar ese precio, entonces lo voy a utilizar, sí, pero no en la calle, definitivamente en la calle no. No voy a poder contestar una llamada externa. Pero el otro, ya, bueno, son 800 soles, bueno, no me va a doler tanto, ¿no? Entonces, de ahí que hablamos de que no, eh, esta norma de la ISO 22301, ¿no? Es útil para asegurar que las organizaciones puedan continuar operando en situaciones de crisis, ¿no? Como desastres naturales o ciberataques. Igual nosotros también debemos tener toda una logística
para en el caso de sufrir, por ejemplo, una inundación, ¿no? En caso de una inundación, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta tiene que ser lo más pronto posible. O en un caso de un incendio, también igual, ¿no? Debemos tener factores y actores que puedan responder a esta situación. Entonces, esto es lo que vendríamos, ¿no? Luego tenemos los modelos de gestión de riesgo, ¿no? El modelo COSO, el modelo FERMA y un modelo de gestión de riesgos de la OIT. El enfoque integral aplicado sobre la gestión de riesgos, el modelo FERMA proporciona un marco para la gestión de riesgo en organizaciones europeas. Esto generalmente es una teoría general, ¿no? Debemos tenerlo en cuenta. Y la gestión de riesgos de la OIT, ¿no? Aplicada a la seguridad y salud en el trabajo, que es la que nosotros hoy en día es la que más tenemos que tener en cuenta, además de tener en cuenta conocerla. Bueno, chicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí, esto debemos tener en cuenta, sí, sobre todo, precisemos esto, la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Es- Esto debe ser puntual para nosotros. Esta es la gestión de riesgo apuntada por la OIT, Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y después tenemos la normativa nuestra, ¿no? Ya que viene a ser, ¿no? La ley, la normativa dentro de la OIT, la ley 29783, ¿no? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que promueve la gestión de riesgos laborales, como por ejemplo en nuestro caso, el riesgo laboral, ¿no? De cargar peso, ¿no? De mover un peso inadecuado, porque recordemos que no solamente el peso en sí te puede lastimar la columna, sino que también moverlo de una manera inadecuada, ¿no? Trasladarlo de una manera, moverse sin flexión, también nos puede ocasionar un problema de, no puede ser mucho peso, puede ser 10 kilos suficiente, como que también te pudieran poner 50 kilos encima. Entonces, no es tanto el kilo, el peso, sino cómo nosotros trasladamos ese peso. Ya. Igual también, ¿no? Como por ejemplo, nosotros pasamos en la estantería, ya le he dicho muchas veces, la estantería debe tener un techo, no debe tener los documentos así expuestos, porque puede pasar un movimiento y nos puede caer en la cabeza, ¿no? Y después también tenemos la resolución ministerial 050 del año 2015, que habla sobre la norma técnica para la gestión de riesgo en las empresas, ¿no? Y después también tenemos la guía de gestión de riesgo de la SUNAFIL, que proporciona herramientas para la identificación y control de riesgos laborales permanentemente, ¿ya? Entonces, hemos repasado prácticamente, hemos complementado lo que inicialmente hablamos en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a repartirnos en grupos para hacer una pequeña, la misma tarea que hicimos la vez pasada, van a aumentarle algunos aspectos de lo que nosotros hemos visto, como por ejemplo la ley de seguridad de trabajo, ¿no? Qué pocas cosas también pueden contribuir, ¿no? Para nosotros minimizar nuestro riesgo. Ya, entonces ahorita los vamos a repartir en grupos, ¿ya? Un momentito. Ya, aló, chicos, ¿qué les parece si retomamos el trabajo de la semana pasada y los vuelvo a juntar en el mismo grupo? Sí, no hay problema, profesor. Ya, ya complementan, lo amplían un poco más y ya con eso hacemos, ¿no? El taller de la clase de hoy día. Ya, entonces, me acuerdo, los grupos eran, a ver, era un favorzote. ¿Se acuerdan ustedes los grupos para repartirlos? A ver, el primer grupo, a ver, un momentito, creo que acá tengo El primero es a ver, Arreola, Barrientos, Carrasco, Dávila y Durán. ya, ok, un ratito, un ratito.
Entonces sería Arriola, Barrientos. ¿Y Cabral ha venido hoy día? A ella creo que se juntó al último grupo, ¿verdad? Porque creo que ingresó a último. Sí, creo que se Sí, sí, acopló. sí, ya, La sí. que falta todavía acoplar a un grupo es Claudia Focori. Ah, ya, ella es nueva. Ya, Ujú. entonces sería, claro, Arriola, Barrientos, Cayuzani, Dávila y Carrasco, Durán es el primer grupo. Carrasco, Dávila y Durán. Ah, Ayusani creo que no estuvo la vez pasada, no me recuerdo. sí, Cayuzani sí estuvo. Ah, Sí, pero Sí, Cayusani se sí. acopló al último grupo. Lul. Cayuzani. Ujú. Sí. Ah, ya, entonces ya, ok. Perdón. El otro grupo sería Dávila. No, 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 perdón. Guamán, ¿no? Los dos Guamán. Guas, El otro grupo es Guamán, claro, dos Huasco, Guamán. Huasco, Malqui y Marín. Alti y Marín. Ya, ok. Chicos, voy a crear mejor los cuatro grupos y ustedes se ingresan a su sala, ¿ya? Correcto. Recuerden, grupo uno, grupo 2, 3, 4. Ya. Ya, así mejor. Quedaría pendiente en qué grupo va a ingresar Claudia Focori, profesora. Ya te tienen que traer al último grupo, porque ya, al último grupo. Porque un grupo va a tener que ser de 6. O si quieren, alguno de ustedes puede adoptarla, no hay ningún problema. Porque de todas maneras son ustedes 21. Entonces no podemos poner grupo de, ¿no? Entonces 5, alguien tiene que tener un grupo de 6. En todo caso, ustedes me dicen a qué grupo la chica, sea Claudia, se ha unido. Ya ser ese invitado, por favor, cada grupo reconozca su grupo, cada alumno, por favor, reconozca su grupo, 1, 2, 3, 4 y ingrese, por favor. Estoy viendo, ingresen, ingresen a los grupos, porque ya tenemos solamente 20 minutos. Como tenemos 20 minutos, entonces, como ya hemos hecho, ya hemos partido, ya tenemos un borrador, entonces esto va a ser más fácil. Arriola ha entrado, Marín ha entrado, Cifuentes ha entrado. Ingresen todos, por favor. Al grupo 3 ya entraron 3. Pilar Mego, Cifuentes Simón. Al grupo uno les falta ingresar. Grupo uno solamente está Riola. Ingrese, por favor. Grupo 2 ha entrado Huasco, Marín. Falta. Al grupo uno. Lo que no entendí es exactamente qué cosa es lo que tenemos que hacer. O sea, en base a lo que nosotros ya habíamos hecho Ah, anterior, exactamente. Sí. adaptarlo a ver qué cosa hay compatibilidad dentro de la norma. Claro, no, más que todo identificar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos tipos de riesgos, identificarlo. ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre tipos de riesgos? Que Claro. que tecnológico, que si de mercado, ¿no? Recordemos que está orientado más que todo al público en general, ¿no? A los usuarios, ese tipo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, complementar las clases que hemos tenido, ¿no? Y la norma ISO, por ejemplo, en nuestro caso, la norma ISO es la 31.000 más que todo porque nosotros no estamos a nivel, nosotros no tenemos la cabeza, la cabeza como para decidir, ¿no? Pero podemos, sin embargo, tomar la consideración la norma ISO 31000 para identificar y hacer todas estas gestiones para minimizar los riesgos que podamos tener dentro de nuestro archivo. Ok, profesora. Ya, gracias. Cualquier cosita, por favor, pregunten, porque la verdad, como le digo, no se trata de que yo nomás hable, ustedes también, por favor, intervengan. A ver, falta Arriola, el grupo Arriola Dávila, falta Carrasco que se una. Profesora, no encuentro por dónde ingreso a los grupos. Ya, un momento.
¿Quién más tiene problemas para asignarlo rápido? Yo, profesora. Guamán, Igual. Díaz Y Wilma también, profesora. y a los dos Guamán, Ujú. los dos Guamán. Ley 25, 29783.
lo vamos a ir desarrollando, pero léanlo ustedes también. Hay un capítulo expreso donde dice que el patronal tiene que proporcionar los medios para disminuir el riesgo de la profesión, porque toda profesión de por sí tiene un riesgo. Por ejemplo, si usted se dedica a ser electricista, ¿qué riesgo más inminente es que usted se electrocute, ¿no? Claro. Ya, entonces, así, ¿no? Cada profesión. Entonces, ¿cuál es el patronal que dice que para que se evite que haga acciones para minimizar? Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a la electricidad, que trabaja en electricidad, se le debe dar los implementos que neutralicen este problema, ¿no? Como por ejemplo los zapatos de goma y una serie de cosas, ¿no? Igual para nosotros, ¿no? El riesgo, Todos los EPPs. nuestro riesgo laboral también, ¿no? Las mascarillas, por el polvo, bastante agua, porque ustedes saben que, bueno, a estas alturas ya ustedes sabrán que el agua es el mejor remedio para poder descongestionarnos de tantos polvos, liberar todo nuestro aparato respiratorio del polvo, más que la leche, porque la leche es un placebo. La leche, si Mm, bien es cierto, sirve para nutrirnos, por ejemplo, en el caso que tengamos un desayuno medio así muy ligero, la leche puede fortalecer un poco, pero pero para apoyarnos en cuestión de eliminar el polvo que se nos acumula entre la nariz y todas las fosas nasales y todo el aparato respiratorio, es el agua. así ¿Ya? es. Entonces, así, ¿no? ¿Y Ya. ahora sí me entendieron? Sí, sí, sí. Entonces Ok, está bien así, ¿no? Entonces el riesgo pero que nosotros ya habíamos identificado, el y tipo de riesgo, ya ya lo sea vamos a ver, operativo, manual, empresarial, y la claro, normativa, cómo nos estamos apoyando y nos dicen, ¿no? Que este claro, riesgo es así, tal cual, por la normativa. sí, así es. Ya, Ya, profesora, ya comprendí. Gracias. aquí es ya. Salí. Ya. Ya.
Sí, profesora, se le escucha. Entonces, bien. Arriola, presente. ¿Qué pasó acá? A ver, un momentito, ¿por qué no me aparece la asistencia? Chicos, no sé qué ha pasado, no se ha registrado la asistencia, no se ha registrado mi asistencia a pesar que había un correo que decía que lo iban a hacer desde la coordinación. Entonces no puedo marcarle su asistencia, así que vamos a hacerle una asistencia manual y ya, a pesar que hubo un correo diciendo que se iba, bueno, Arriola, Barrientos, Cabral, por favor contesten, Arriba presente, profesora, disculpe. Cabral, Presente, profesora. sí me escucharon, ¿no? No se ha registrado la asistencia, a pesar que dijeron que iban a ser, como le digo, de un inicio tenía problema para registrarme con la asistencia. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. Carrasco, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, profesora, buenas noches. Durán, Presente, profesora, buenas noches. Esponda, 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 bueno, ¿no? ¿Ah? Ok, no se encuentra. Hualpa, Galindo, Milagros, tampoco. Guamán, los dos Guamán, ¿no? Presente, Guamán, profesora, buenas noches. Guamán, hola, buenas noches. Después tenemos a Huasco, también está presente. Huasco, Malqui, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Mego, no, perdón, Marín, Presente, profesora, buenas noches. Mego también está presente. Buenas Pilar, noches, profesora. Silvia, Montenegro, Montenegro está presente. No. Nunayaye, Presente, profesora, buenas noches. Nunayaye, ok. Focori, Claudia. Profesora, buenas noches, presente. Ya, ok, gracias. Claudia Focori. Reinaga. Reinaga, ¿dónde está? Cifuentes. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Cifuentes. Simón. Buenas noches, profesora, presente. Gracias, Simón. Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, gracias. Urbano. Presente, profesora. Está Urbano. Y finalmente, Villarrubia también está. Presente, profesora, buenas noches. Villarrubia. Ya, chicos. Ok. Gracias por su asistencia. Les estoy creando el intranet ahorita para que suban la tarea, ¿ya? Ahora sí ya está la tarea completa para su evaluación.
Profesora, en este caso, ¿todos tenemos que subirlo o solamente uno por grupo? No, uno por grupo, y en el documento ponen el nombre de todos, pues, ¿no? Y Correcto, uno por grupo, pues, no, no vamos a complicar la existencia. ya. Ya, ok. A ver, bueno, voy a insistir ahora con la dirección para ver qué ha pasado. ¿Hasta qué hora tenemos plazo, profesora? Ay, chicos, se supone que ahí sí, voy a hasta las 10:30, ¿ya? Ya vayan a dormir, procuramos hacer para que tengan tiempo y descansen en clase. Ya, pero 10:30 lo voy a programar, ¿está bien? Ah, ya, pero es que todavía no, al menos mi grupo todavía no lo ha terminado, le faltaba hacer algunas cositas. Ya por eso te digo, hasta las 10:30, ¿está bien? Ya, Ya, ok, hasta las 11. Ya, ya, hasta las está 11. bien, Ya, ok. Ya, yo les ok. digo, no, o sea, recuerden que prácticamente la semana pasada hicimos el 50%, ahora el 50%. Ya, para que no sea solamente un dictado de clases y por eso procuro que sea un poco más activo, pero ustedes casi nadie pregunta nada. Ya, chicos. Ok, entonces a ver, voy Yo a sí ver la pregunto, asistencia. profesora, a veces no entiendo, pero ya, 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 ok, profesora. ya, gracias, ya. Voy a ver lo que ha pasado con por qué no me han registrado. Gracias, chicos, buenas noches, ya regresen a sus tareas. Gracias, profesora. Derecho, profesora. Chicos, veo que el intranet está fallando, mejor hasta mañana, ¿ya? Pueden ingresar, si en caso no pudieran subirlo, hasta mañana tenemos la opción. No lo voy a Correcto, hacer correcto, profesora. porque el internet está fallando.